Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Vamos a estar como siempre en vivo y en directo hasta las 11 de la noche tratando temas de actualidad. Y en este caso el programa va a estar dedicado prácticamente en su totalidad al tema de salud, porque nos va a estar visitando y ya se encuentra en nuestros estudios el ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Roque Mascarello, con quien vamos a repasar distintos temas que tienen que ver con la cartera que recientemente ha asumido y que ya ha comenzado a generar algunos cambios, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, principalmente la disposición de lo que hace a los centros de salud y los hospitales de referencia de cada una de las zonas. Vamos a estar hablando también de este caso que se ha conocido durante la jornada de hoy, de la muerte de una chiquita de 8 meses, una bebita de 8 meses nada más, de una comunidad huichí al norte de nuestra provincia, y temas en general que tienen que ver con la salud pública, obviamente, y teniendo en cuenta que además comienzan ya los días mucho más calurosos y esto complica en lo que hace a las enfermedades tropicales, principalmente como el dengue, zika y chikungunya, que durante el año pasado y parte de este año, al principio obviamente, ha traído muchos dolores de cabeza al ministro que dejó la cartera hace muy poquito tiempo. Y también estaremos hablando con el doctor Bernardo Biela para dar continuidad a un tema que comenzó a discutirse hace un tiempo y que va tomando incluso ya más fuerza parlamentaria, y es el uso medicinal del aceite de cannabis para uso personal, obviamente, algo que incluso también a nivel nacional comienza a discutirse, porque hay muchas familias que han encontrado una solución, principalmente en los más chiquitos, para tratar de calmar algunos dolores, para tratar algunas patologías, paralelamente al tratamiento médico convencional, si se quiere, a modo de alternativa, y para que bueno, puedan acceder a este producto que lo tienen que conseguir actualmente de manera ilegal. La idea es poder, obviamente, generar los controles necesarios como para que aquellos que lo necesiten puedan tener una alternativa más en el tratamiento de diferentes dolencias. Comenzamos entonces inmediatamente con el programa y vamos a saludar al ministro Roque Mascarello. Doctor, ¿cómo le va? Agustín, ¿cómo está? Buenas noches. De vuelta por el programa, ya en rol de ministro, ¿no? La última vez fue como miembro del directorio de Aguas de Salta. Bueno, ¿cómo ha encontrado el ministerio en primer lugar? Y bueno, ya ha comenzado a generar también algunos movimientos, ¿no? Sí, claramente. ¿Cómo encontré el ministerio? Creo que hay cosas positivas, hay cosas importantes que se han hecho a lo largo de estos años, porque yo no soy de los que creen de que la historia comienza cuando uno llega. Creo que hay tareas que se vienen desarrollando con mayor o menor intensidad, eso depende del carácter, del temperamento, de la impronta de cada una de las personas, pero básicamente creo que nunca se dejan de hacer cosas. Uno podrá tener más empatía o simpatía que con otro, pero creo que nunca se dejan de hacer cosas y creo que en ese sentido se han hecho cosas que son importantes. Y hay otras cosas que, como siempre, y el día que yo me vaya seguramente continuará de esta misma manera, alguien dirá que encontró cosas positivas y otras cosas que hay que modificar y cambiar, así que lo importante es que se siga avanzando, que se siga creciendo y que tengamos presente una única consigna, que es todo lo que se haga que esté en beneficio de la gente. Y a partir de que se haga en beneficio de la gente, obviamente creo que eso está bueno. Lo primero que hemos hecho es hacer algo que me parece que es importante, que es hacer evaluaciones, digamos, que se tengan que desnudar, por decirlo de alguna manera, cada uno de los servicios, cada uno de los hospitales, ante sus pares y ante el ministerio, donde cada uno puede mostrar y debe mostrar a través de indicadores que están previamente establecidos, cuál es su producción, su rendimiento, cuáles son sus recursos humanos, financieros, es decir, en definitiva, con qué tiene en sus manos para administrar y gestionar, y a partir de eso comenzar a analizar las dificultades, la falencia, las cosas que faltan, las cosas que sobran, y cómo, en definitiva, esa información te permita tomar algún tipo de camino y elegir un rumbo definido.
Y en ese sentido nosotros hemos establecido claramente una cuestión que me parece que es básica, que además responde a los principios básicos que estableció la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años atrás, de que la estrategia de atención primaria es la estrategia válida, que esta tiene que ser organizada de una determinada manera, y es lo que pretendemos hacer, organizarla tal cual los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya ha designado al doctor Jorge Franco para que esté al frente de la atención primaria de la salud. Jorge Franco está en el ministerio desde hace mucho tiempo, sí. Es una persona que tiene experiencia y me parecía que era útil utilizar esa experiencia en un área que para mí es central, como es atención primaria, que no es solamente el trabajo vinculado con los agentes sanitarios en el territorio fundamentalmente, porque eso es el programa de atención primaria. Nosotros hablamos del programa de atención primaria con agentes sanitarios y todo lo que eso representa y la historia que tiene Salta en ese sentido, sino además establecer como estrategia, como modo de operar la salud, la estrategia de atención primaria. Para esto obviamente los centros de salud tienen que funcionar a pleno para contener la demanda y no termine derivando en los hospitales como sucede, ¿no? Muchas veces la gente prefiere ir directamente al hospital porque a lo mejor en el centro de salud no encuentra o insumos o profesionales. ¿Cómo va a trabajar en este aspecto, doctor? Mira, yo creo, siguiendo los parámetros de la OMS, pero no solamente los parámetros de la OMS, que puede resultar Organización Mundial de la Salud, eso es OMS, que puede resultar algo lejano y que a muchas personas les resulte como una cosa extraña. La OMS establece políticas de salud a nivel mundial, o recomendaciones en términos de salud a nivel mundial, que todos los países son suscriptores de la Organización Mundial de la Salud, y en el caso de las Américas a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y hace mucho tiempo ellos establecieron que la estrategia válida era atención primaria de la salud. ¿Qué significa esto? Redes de complejidad creciente, con un sistema de referencia y contrarreferencia, que no es nada más ni nada menos que decir, establecer un sistema de atención de la salud a través de puestos sanitarios o agentes sanitarios, puestos sanitarios, centros de salud o nodos, como le llamamos nosotros, de mayor complejidad, y los hospitales. En esa cadena, para hacer de que la gente pueda ser atendida adecuadamente en cada uno de esos niveles. Nadie puede pensar con sano juicio de que podamos tener un hospital de alta complejidad en cada uno de los lugares. Un San Bernardo, claro, en Solidaridad, y otro en Villa Primavera, y otro acá en Palermo. Digo, por eso la recomendación que se estableció hace muchos años es esta estrategia de redes de complejidad creciente, es decir, que van resolviendo problemas desde lo más complejo, desde lo menos complejo hasta lo más complejo, y eso es lo que queremos hacer. Pero que además, para que no suene como una cosa extraña y traída desde algún lejano país, la provincia está organizada así. Toda la provincia está organizada con un hospital cabecera, que es la cabecera de la región, que tiene a su vez centros de salud, que tiene puestos sanitarios y que tiene agentes sanitarios. Cuando nació el primer nivel de atención acá en Capital, el primer nivel de atención dependía del hospital materno-infantil, del viejo hospital materno-infantil. Luego, por algunas razones, se transformó en una estructura que funcionaba casi en paralelo, si se me permite la expresión y que no se me malinterprete, a la del Ministerio de Salud. El rol fundamental que tiene el primer nivel de atención es un nivel operativo. El único nivel normativo, es decir, el que establece las normas y los procedimientos para cada uno de los programas, es el nivel central, es el Ministerio de Salud Pública. Los otros niveles en toda la provincia son niveles operativos, se ocupan de dar respuesta, de ejecutar y dar respuesta a las necesidades de la gente. Y eso es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo ninguna cosa extraordinaria ni nada que no se compadezca con la realidad de la provincia en el resto de la provincia, y lo estamos haciendo de manera conjunta con la gente del primer nivel. Nosotros hemos establecido dos áreas operativas como cabecera, que son el Hospital Papa Francisco en la zona sur y el Hospital Materno Infantil en todo lo que son la zona norte, y a su vez de esos dos hospitales que funcionarán como cabeza de área operativa,
tendrán centros de salud de mayor complejidad, o nodos, como les llaman ahora, y otros centros de salud más pequeños, con menor complejidad resolutiva. Pero es bueno decir que el 80% de la patología son cuestiones que se pueden, de enfermedades, son cuestiones que se pueden resolver en el primer nivel de atención, claro, en los niveles más pequeños o bajos en esta cadena de complejidad creciente. Y solamente el 15 o el 20% de la patología requiere un nivel de complejidad importante, como puede ser los hospitales cabecera. Claro, que ya requiere de internación, de tratamiento, de seguimiento. Así que eso es lo que estamos haciendo en el primer nivel. Estamos trabajando junto con la gente del Hospital Papa Francisco, junto con la gente del Hospital Materno Infantil y con la gente del primer nivel. En un primer momento hubo algún ruido, si vale la expresión, vinculado con desconocimiento, básicamente, o con algún interés mezquino en ese sentido de plantear cosas que no se ajustan a la realidad y a lo que conceptualmente e ideológicamente toda mi vida he adherido y he suscripto de manera indudable en ese sentido. Así que quienes plantearon un esquema vinculado con la desaparición del primer nivel, creo que fue, si se me permite, desafortunado, porque nada más alejado de la realidad. Es decir, lo que planteamos es precisamente el fortalecimiento del primer nivel de atención. Claro. Es la puerta de entrada al sistema de salud en cualquier lugar de la provincia, de manera tal de que nadie puede pensar, si es una persona de bien, pensar de que nosotros pretendamos hacer una cosa distinta a lo que es precisamente esto, de fortalecer el primer nivel. ¿Qué quiere decir eso? Darle recursos en términos humanos y financieros y materiales, de manera tal de que sea capaz de prestar la mejor calidad de servicio en el lugar más cercano a donde la gente vive y reside. ¿Y esto está contemplado en el presupuesto para el año que viene, de generar mayor recursos para justamente fortalecer estas áreas que son las más sensibles, ¿no? Porque son las que la gente acude en el momento? Obviamente que eso está presupuestado, digamos, acá lo único que cambia es la dependencia, en el sentido de que yo establezco dos áreas operativas, una dependiendo de todos los centros de salud de la zona norte dependiendo del Hospital Materno Infantil y la zona sur dependiendo del Hospital Papa Francisco. Si los recursos existen, las personas existen, son personas físicas de carne y hueso que están en el sistema y que lo que busquemos es una mejor distribución de esos recursos para que estén destinados a lo que para nosotros es básico y es elemental, que es la atención de la gente. Pretendemos poner la mayor cantidad de horas disponibles en esta red de complejidad creciente. Habrá algunos centros de salud que tendrán guardia permanente, otros tendrán simplemente horarios de consultorio y tendrán los hospitales de referencia para resolver las cuestiones que ameriten ir a un hospital. Pero además estableceremos un sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, que una persona que sea atendida en el centro de salud y que necesite ser derivado al hospital, obviamente desde ese mismo centro de salud se pueda gestionar la derivación, la interconsulta con una especialidad y la persona en ese mismo momento pueda irse con el día, el lugar y la hora y la persona que lo va a atender en su centro de referencia, ya sea el Hospital Materno Infantil o el Hospital Papa Francisco, y en el caso que lo requiriera, ir al Hospital San Bernardo. Pero no transformar la guardia del Hospital San Bernardo como un gran consultorio externo, claro, abarrotado de gente, con la gente deambulando o recorriendo una enorme cantidad de kilómetros dentro de la ciudad, perdiendo una enorme cantidad de tiempo, no solamente en el traslado desde Atocha, por decir algún lugar en particular, para ir hasta el San Bernardo, es decir, tomarse un colectivo, tardar 50 minutos para llegar hasta el hospital y después tener que estar 2 o 3 horas esperando para que sea atendido, cuando a lo mejor, si el centro de salud de ese lugar funcionara adecuadamente, esa persona resuelve muy cerca de su casa precisamente su problema de salud. De todas maneras, en Capital una derivación de un centro de salud, en caso de ser necesario, un hospital como el Papa Francisco o el Materno Infantil o el San Bernardo, supone poco tiempo, ¿no? Es por una cuestión de distancias, obviamente. Yo pensando en la geografía provincial, que es tan difícil, en lugares tan alejados, poder
facilitar los canales para que llegue más rápido en caso de urgencia, de necesidad de una derivación por mayor complejidad, porque me acordaba, ¿no? De hace poquito conocimos la sentencia del chiquito de Isonza, ¿no? Que también fue una cadena de derivaciones que terminó en el materno infantil, bueno, con el resultado que todos conocen. Pensaba en eso, ¿no? En lo difícil de la geografía provincial y en cómo achicar los tiempos también para poder llegar a centros de mayor complejidad en caso de ser necesario. Sin ningún lugar a duda, digamos. La vez pasada, hace no mucho tiempo atrás, un par de semanas atrás, una señora me planteaba, por eso el ejemplo de Atocha, dice, doctor, yo tengo que tomar un colectivo y tardo 50 minutos para llegar hasta el Hospital San Bernardo. Me gustaría poder atenderme acá en mi centro de salud, que lo tengo cerca, para lo cual necesitaría que funcione. Bueno, eso es lo que queremos hacer, que cada uno de los centros de salud funcione y que sea capaz de atender esa demanda sin que la gente tenga que trasladarse. La distancia en este caso, como vos bien dices, acá en Salta, en la ciudad, puede ser relativamente corta, a lo que significa en cualquier lugar de nuestra enorme geografía, donde las distancias son enormes, las distancias son, se miden no en kilómetros, sino en tiempos para llegar a cada uno de esos lugares, pero que bueno, eso atenta contra una buena calidad de la atención, así que creo, bueno, a partir de alguna cuestiones vinculadas con expresiones de gente de alguna manera desinformados de esto, yo tuve una reunión con ellos, les aclaré, les expliqué todo esto y hoy están trabajando. Esa gente que en algún momento se manifestó por desconocimiento, no por mala fe, sino por desconocimiento, los cité, les expliqué y los puse a trabajar en la misma mesa, organizando todo el desarrollo de lo que es el primer nivel de atención, y me parece que a partir de ahí se arma otra situación totalmente distinta, porque se hace con la participación, la colaboración y la discusión en una mesa, en el buen sentido de la palabra, buscando la mejor manera de organizar esto que para nosotros es vital. En la medida que nosotros podamos organizar adecuadamente el primer nivel de atención, seguramente lograremos que los hospitales se descompriman, las guardias se descompriman y podamos dar una mejor calidad de atención a los requerimientos de la gente, ¿no? Pasando a otro tema, doctor, bueno, se ha comenzado a trabajar en todos los municipios en el descacharrado, con vistas a erradicar los criaderos de mosquitos, teniendo en cuenta que la situación el año pasado fue bastante delicada, ¿no? Con el brote de dengue que hubo principalmente, y hemos visto trabajar muy bien a la gente, acompañando a cada uno de sus intendentes. Acá en Capital comenzó ayer, si no me equivoco, antes de ayer también el operativo de descacharrado. ¿Y cómo esperan que se dé? Porque bueno, las larvas, los huevos del año pasado en algunos casos seguramente quedaron, y me imagino que por los calores obviamente vamos a tener casos de dengue en la provincia, pero se ha podido trabajar todo lo que era necesario como para ir reduciendo la cantidad de casos para este año. A ver, el dengue es una epidemia que está desde apareció en el año 98 acá en las Américas, pero yo quiero contextualizarlo, digo. De epidemia de dengue, hoy no existe ningún país de Latinoamérica, de América, desde Estados Unidos, incluido Estados Unidos, hasta la Argentina, como el país más austral junto con Chile de todas las Américas, que haya quedado exento dentro de esta epidemia. El año pasado fue un año, o este año, a principios de este año, fue particularmente complejo, complicado, donde hubo una cantidad importante de casos. Tuvo un brote junto con hace 6 años atrás, 4, 5 o 6 años atrás, que también hubo un brote importante, como el que estuvimos este año, a principios de este año. Contextualizado de que es un problema que nos incumbe a toda la América, desde Estados Unidos hacia abajo, incluido, y hago hincapié en esto de incluido Estados Unidos, porque uno dice, bueno, Estados Unidos, la primera potencia del mundo, según dicen algunos, también lo tiene a esta epidemia del dengue, con lo cual obviamente queda en claro de que no es un patrimonio nuestro. Y en el caso de Argentina, Salta en particular, que tuvo un brote importante, el año pasado tuvo alrededor de 3.700 casos, si no mal recuerdo, o este año, para ser más preciso, en lo que terminó, digamos, en mayo como periodo epidémico de este año,
comparado con los 26.000 casos que tuvo Misiones, claro, hay una distancia abismal. Y esto muchas veces se desconoce, entonces, claro, uno mira su propio cuero y mira su propia realidad y entiende de que acá tuvimos una situación gravísima. Y es cierto, fue una situación compleja y grave. Comparado a otros años, pero comparado a otras provincias... Cuando uno lo compara a lo que pasó en el país, nosotros tuvimos la misma cantidad de casos que la provincia de Buenos Aires, con el volumen de lo que tiene la provincia de Buenos Aires, digamos, o que la capital federal, que también muchas veces no se habla de eso, y siempre se tiene o se indica algunos lugares en particular para señalar como que un problema. Por eso yo hago la contextualización de que todas las Américas de Estados Unidos, incluido Estados Unidos, tienen este problema de la epidemia del dengue. Y que nosotros hemos logrado articular en este poco tiempo acciones que se venían desarrollando y las hemos profundizado para tratar de morigerar o atenuar esta situación. En la medida en que la sociedad se empodere y tome conciencia de esto, obviamente nuestras chances de poder vencer a esta epidemia se aumentan. Esto no es un problema del Ministerio de Salud Pública, no es un problema de los municipios, no es un problema de la gente, es un problema que nos compete a todos. Entendido de esta manera, que es un problema de todos y que cada uno tenemos una responsabilidad y que nuestra acción personal es capaz de contribuir enormemente en esta tarea, creo que habremos dado una batalla importante en este sentido. Es decir, de nada sirve de que el municipio o el ministerio organicen campañas de descacharrado, de limpieza, de utilización de herbicidas en los fondos de las casas, si es que la propia gente no toma conciencia de esta situación. Y yo hago hincapié en eso, en la gente, en la necesidad de que todos y cada uno nos empoderemos de esta problemática, porque lo que cada uno de nosotros obviamente tiene una repercusión gigantesca en términos de lo que significa esta batalla en contra del dengue. Que en realidad cuando yo hablo del dengue hablo del Zika y hablo del chikungunya y hablo del Mayara, que es una tercera, una cuarta. Hay tantas enfermedades, claro, que transmite pero que en definitiva es el mismo mosquito. Claro, es decir, el taxi que lleva al mosquito, que lleva al virus, cualquiera sea la variedad de virus, es uno solo, es el mosquito de la Aedes aegypti. Entonces nuestra batalla tiene que estar centrada precisamente en la erradicación del mosquito. ¿Cómo se hace eso? Muy simple, eliminando todos los lugares que puedan ser de reservorio para que se desarrolle la larva del mosquito. Si el mosquito no encuentra lugar donde desarrollar sus larvas, pues obviamente la densidad poblacional de mosquitos disminuye sustancialmente y al disminuir sustancialmente la cantidad de mosquitos, disminuye la probabilidad de aparición de casos y disminuye sensiblemente la aparición de enfermedad en las personas. Y en el tiempo, si esto lo logramos, de que paulatinamente nosotros lo vayamos haciendo descender a esa población enorme de mosquitos, la desaparición de la enfermedad como tal estará garantizada. Esto ya sucedió en su momento en los años 92, si no mal recuerdo, cuando fue la aparición del cólera. Digo, ese es un claro ejemplo de que a medida de que la gente se fue empoderando, fue asumiendo cuáles eran las medidas de higiene que debía tener en cuenta, la higiene adecuada de sus manos antes de la preparación de los alimentos, fue haciendo que la epidemia del cólera, que fue una reaparición después de casi 100 años de esta epidemia, fuera descendiendo hasta que finalmente se extinguió. Con esto va a pasar lo mismo, pero para eso debemos trabajar todos, absolutamente todos, haciéndonos cargo cada uno de nosotros de estas circunstancias. Porque, insisto con esto, por más buena voluntad, disposición y recursos que se destinen desde los municipios, desde el ministerio, desde el gobierno, nada va a ser suficiente si la gente no asume su cuota de responsabilidad, que son tareas simples. Es el sellado de las cámaras sépticas, de las letrinas en los lugares donde no hay cloaca y tienen un pozo ciego, o la eliminación de todo elemento que pueda acumular el agua, que es el lugar de reservorio de las larvas de mosquito, que se transforman en adultos y comienzan a circular. El mosquito cuando nace, no nace infectado, el mosquito nace y nace sano. Cuando pica a una persona enferma, desarrolla todo el ciclo y al picar a otra persona,
transmite la enfermedad. Claro. Y a partir de ahí la cadena. prosecución del ciclo y el sostenimiento del ciclo. Entonces, más allá, insisto, de que tienen diferencias, tanto el Zika como la chikungunya, como el dengue, todos tienen la misma causa, que es el mosquito. Con la salvedad que en el caso del Zika, que es un elemento, si se quiere, relativamente nuevo en todo este tema, el peligro o el daño que puede provocar es infinitamente mayor a lo que estamos acostumbrados a ver o escuchar vinculado con el dengue. Es decir, el mosquito es el mismo, el que transmite la enfermedad, sí, con la diferencia de que acá a las mujeres embarazadas, el daño que puede eventualmente producir es verdaderamente severo. Niños con microcefalia, es decir, un desarrollo muy pequeño del cerebro, y que además, por si esto fuera poco y por el mismo precio, también es capaz de producirse la transmisión de la enfermedad por vía sexual, que en las otras enfermedades solamente está vinculado con el mosquito picando a una persona enferma y transmitiéndola en otra. Por lo tanto, es un elemento que la gente debe tener, sobre todo las personas embarazadas, si viajan a lugares donde la enfermedad está presente, tengan presente estas recomendaciones que se hacen. Y en el caso de nuestra ciudad, también tener presente esta circunstancia en el caso de las personas que estén embarazadas, extremar los cuidados para no enfermar de esta patología con la utilización del repelente, lo que ya se conoce, con la eliminación de los reservorios de las larvas de los mosquitos. Para eso nosotros utilizamos larvicida, que son productos biológicos, no son tóxicos, no son piretroides, no son insecticidas, son productos biológicos que se pueden usar tranquilamente en las piletas, aquellas personas que tengan piletas de natación dentro de sus casas, para eliminar precisamente las larvas de mosquitos, que son los que en definitiva terminan sosteniendo y haciendo permanecer en el tiempo esta epidemia. ¿Cómo esperamos este año? Yo tengo enormes expectativas en el sentido de que sea muchísimo menos que lo que hemos tenido este año, porque veo un grado de concientización importante. Los intendentes tienen un rol protagónico. Nosotros estuvimos con el gobernador, el doctor Juan Manuel Urtubey, en Orán la semana pasada. Yo estuve la semana anterior en Tartagal, estuvo la gente del ministerio en Pichanal, estuve en Vaquero, Metán también hizo lo suyo. Es decir, no hay un municipio hoy que haya quedado al margen de esta situación. Todo el mundo tomó conciencia y eso está muy bueno, la verdad, que la gente tome conciencia de lo que solidaria, esto... ¿no? Exactamente. Una cuestión solidaria porque la capital ha iniciado la tarea, creo que ayer o antes de ayer, en la zona norte, y formalmente el intendente lo va a lanzar el día lunes, después de las 10 de la mañana, pero con una intensa actividad y una intensa campaña en toda la ciudad, organizado adecuadamente por barrio, de manera tal de ir produciendo la limpieza de todos estos elementos que están en el fondo de nuestras casas y que pueden servir como reservorio para el desarrollo del mosquito. Claro, de nada sirve, me pasaba el año pasado, uno trataba de mantener limpio el patio de la casa, de que no tuviera con el pasto corto, ¿no? Que no tuviera lugares para que se acumule agua, pero al lado tenía un vecino cuya casa estaba deshabitada. Los pastos de 2 metros de alto, por supuesto, y no tenía demasiado sentido porque el mosquito obviamente se cruza por la medianera y pica lo mismo. Por eso digo que es una cuestión solidaria, ¿no? Ser consciente que estamos colaborando todos para eliminar el mosquito. En este caso, a título de comentario nada más, el alcalde de Yacuiba, lo llamó antes del inicio de la campaña en Tartagal con el intendente Leavi, que verdaderamente le ha dado una importancia superlativa, destacada al tema del dengue. Lo llamó el alcalde de Yacuiba diciéndole: nosotros ya hemos comenzado con la tarea del descacharrado, ¿ustedes cuándo comienzan, intendente? Entonces el propio intendente obviamente se puso a la cabeza e inmediatamente reinició o le dio nuevo vigor a lo que ellos han venido haciendo durante todo el año. De manera tal de que yo soy razonablemente optimista en el sentido de que creo de que este año puede ser un año mucho más tranquilo que lo que hemos tenido a principios de este año, pero fundamentalmente por una razón casi excluyente, que es el compromiso de la gente, el empoderamiento, la información, y por eso cada vez que puedo lo digo y lo sostengo en el tiempo permanentemente
esta necesidad de que la gente tome conciencia y que cada uno, haciendo lo que tenemos que hacer en nuestras casas, habremos contribuido adecuadamente para que esta epidemia la podamos derrotar en el tiempo. Ya que habló de Bolivia, le pregunto cuál es su posición acerca de este tema de discusión a nivel nacional que surgió con declaraciones del senador Pichetto sobre la atención de extranjeros en hospitales públicos, de poderles cobrar o bien bueno, buscar alguna forma de compensación a nivel estatal, justamente porque a nosotros nos pasa a la inversa, nos vamos a atender en Chile, en Bolivia, en Brasil o donde sea y nos cobran, como debe ser, me parece a mí también, porque están utilizando recursos que son de otro estado, ¿no? ¿Qué posición ha tomado usted al respecto? Más allá de, obviamente, el juramento hipocrático que tiene como médico y todo esto en materia de recursos, que me imagino, usted sabe muy bien, son finitos y se podrían optimizar mucho más, ¿no? No es dejar de atender a la gente, por más extranjero que sea, pero sí cobrarle al Estado, ¿no? Por ejemplo, en regalías gasíferas. A ver, nosotros constitucionalmente tenemos la obligación de prestar el servicio a todo ciudadano en la Argentina, independientemente eso le quita cobrarlo de su raza, de su religión o de su nacionalidad. Eso por un lado. Ahora, yo creo, vos bien lo decís, digamos, vos te vas a cualquier país vecino y si necesitas ser atendido debes pagarlo. Yo creo que nosotros constitucionalmente tenemos establecido por norma esto de que es público y es gratuito para cualquier persona que haga uso del servicio, lo cual no quiere decir de que se pueda buscar un mecanismo de compensación, no a través de la gente, no claro, que la gente pague directamente, ¿no? Sino que el país de residencia, el país de origen de esas personas establezcan a través de la Cancillería un mecanismo de compensación, porque en definitiva son recursos que son utilizados, que no están presupuestados, porque al ser una persona de otro país, yo no lo tengo registrado y por lo tanto no tengo un presupuesto específico para esa persona, y eso que yo utilizo para cumplir con el mandato constitucional, sin duda que le termina quitando recursos a un ciudadano de este país. Por lo tanto, yo creo de que en ese sentido es una cuestión de justicia, es absolutamente equitativo. Insisto, y para que quede claro, yo no planteo de que el ciudadano extranjero tenga que pagar directamente como sí lo debemos hacer nosotros en el resto de los países, porque obviamente tienen una norma constitucional distinta, diferente a la nuestra. Entonces nosotros, respetando nuestra norma constitucional, nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, pero sí entiendo de que debiera haber algún mecanismo, alguna norma que nos permita a través de Cancillería una compensación de la atención de esos ciudadanos cuando son atendidos en los hospitales públicos. Me parece que en este sentido nadie puede sentirse molesto en este sentido, ni enojado, porque no es una cuestión inequitativa, ni que plantee una situación de injusticia, ni nadie está planteando de que no se lo atienda. Todo lo contrario, yo sostengo de que hay que sostener el precepto constitucional, pero buscar a través de el organismo que nos vincula de país a país, que es a través de Cancillería, que se busque precisamente la compensación de eso. Nosotros con Bolivia tenemos fronteras importantes y una cantidad enorme de ciudadanos que residen en nuestro país, y nosotros tenemos un diálogo permanente en todas las que son las áreas de frontera, y de hecho nos colaboramos mutuamente muchas veces con medicamentos que les facilitamos para patología, como por ejemplo tuberculosis o leishmaniasis, sobre todo en el norte, cuando ellos no tienen, y a la inversa, cuando nosotros no lo tenemos, ellos nos lo facilitan si es que lo tienen disponible. Estos productos son muchas veces dificultosos de poder encontrar en el mercado, sobre todo la medicación específica para el glucantime, que es el glucantime para la enfermedad de la leishmaniasis, que existe un solo laboratorio en el mundo que está en Francia, y por ahí su capacidad de producción no alcanza a satisfacer la demanda, y muchas veces lo que tiene estoqueado un país se lo puede facilitar al otro para que la continuidad del tratamiento esté garantizado. Hay muchas formas de compensar. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo me acordaba también que algún ciudadano que tiene su obra social, ciudadano argentino, que se hace atender en un hospital público, puede presentar el carnet para que le descuenten en la obra social, ¿no? Tal cual. Por mayor razón si se trata de un ciudadano extranjero, ¿no? Se podría obviamente buscar una compensación con su país de origen.
¿Qué pasó con la chiquita de 8 meses que hemos conocido en las últimas horas, su fallecimiento? Aparentemente primero se hizo atender con un curandero de la zona, hasta que finalmente tomaron intervención médicos del ministerio. Bueno, ¿qué noticias hay al respecto? Bueno, es una criatura, como vos bien lo decís, de 8 meses, de la misión San Patricio, cerca de Morillo, que está yendo por la ruta 81, como quien va hacia Formosa. De acá de Salta debe estar a cerca de 500 kilómetros de distancia. Bueno, esa criatura estaba con diarrea y con vómito, se encontraba, comenzó con signos de deshidratación, obviamente producto de su diarrea. Cualquiera de nosotros que tiene una diarrea, sin duda que va a bajar de peso. Imagínense en una criaturita de 8 meses, 100 o 200 gramos que pierda, rápidamente lo hace pasar de ser un chico normonutrido a ser un chico desnutrido. Bueno, en este caso se trata de eso, una criatura que era normonutrida, es decir, estaba en perfecto estado, que estaba controlado por el agente sanitario, no es una persona que estaba fuera del esquema de salud, del sistema de salud, que era conocida. Los padres, aparentemente por la información de los médicos que la atendieron en el hospital de Morillo, durante 3 días estuvo consultando con un curandero de la zona, quien aparentemente le habría sugerido, inducido o indicado que tome lo que normalmente se hace en estos casos, en ese nivel, digo, no es que esté bien, digo, lo que normalmente indican, entre comillas, eso de indicar, la utilización de algún elemento. Normalmente le indican té de anís o de poleo, que son elementos tóxicos, obviamente. Después de 3 días, el cuadro no evolucionaba y recién concurre al hospital, ya en un estado complicado la criatura, porque obviamente su diarrea y su vómito, es decir, el proceso de su enfermedad no cedía, con el agravante de que una diarrea común se autolimita en el tiempo. Ahora, si a esa diarrea yo le agrego un elemento como el que acabo de mencionar, que es un tóxico, produce una acidosis metabólica, es decir, produce un trastorno dentro del intestino que genera de que se sostenga y se mantenga esa diarrea, pero además produce un desorden metabólico interno que termina por llevarlo generalmente, lamentablemente, a la muerte de la criatura. Bueno, esto fue lo que sucedió cuando concurrió a la consulta médica, lamentablemente que fue el día de ayer a las 9 menos 5 de la mañana, es el reporte que tengo. Concurrió al hospital, fue inmediatamente asistido por los médicos, inmediatamente se dieron cuenta de la gravedad del caso y que evidentemente no era una diarrea, el chico estaba deshidratado y que esa deshidratación producía de la utilización de algún elemento tóxico como los que acabo de mencionar, y se indicó su inmediato traslado a algún servicio de alta complejidad o de mayor complejidad, como es el Hospital de Orano de Tartagal, y lamentablemente la criatura terminó falleciendo en el camino a la salida misma del Hospital de Morillo. Bueno, nada, muy triste, digamos, esta situación. Nosotros enterados inmediatamente hoy en horas cerca del mediodía, que fue cuando yo me anoticié, inmediatamente di como corresponde que se dé a conocer la noticia, explicando claramente toda esta situación. Y en el medio, obviamente, siempre aparece alguien claro, que siempre que muere un chiquito lo toman como un caso de desnutrición, ¿no? Obviamente no solamente eso, por el tema de la desnutrición, yo la verdad que quiero ir más allá de eso. Hay personas que pareciera ser de que disfrutan, y lo digo entre comillas, esto de disfrutar de una cuestión trágica como es la muerte de una criatura. Y sobre todo una criatura de 8 meses, y sobre todo una criatura que estaba normonutrida, que estaba en buen estado, con buen peso y que no tenía ninguna dificultad en términos de salud. Entonces, cuando se quiere hacer una parodia de un hecho lamentable como es la muerte de una criatura, a mí la verdad que eso me disgusta enormemente, porque un hecho una situación es el hecho puntual desde el punto de vista sanitario respecto a una muerte, y otra cosa es hacer un show mediático como algunas personas quisieron hacer o quieren hacer con este tema.
para que se entienda, comprenda cabalmente, digamos, la Argentina tiene una tasa de mortalidad de promedio de alrededor del 10 por 1000. Es decir, de cada 1000 nacidos vivos, antes del año, 10 de esos niños mueren. No es el único caso, no es el único lugar donde existen chicos con muerte infantil, que mueren antes del año de vida, como es la zona del departamento de Rivadavia, del cual depende este municipio, forma parte del departamento de Rivadavia. También se producen muertes en Joaquín B. González, en Galpón, en Capital, en cualquier lugar de la provincia, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba o en cualquier lugar de la República Argentina. Porque si yo hablo de que hay 10 por 1000 nacidos vivos que mueren antes del año de vida en la Argentina, pues obviamente, ¿por qué darle una magnitud distinta o una forma de magnificarlo a este caso porque es de esa zona? Y sobre todo en este caso que estuvo atendido por el sistema de salud, no estuvo ajeno, no estuvo abandonado a su suerte, sino que acá hubo una circunstancia ajena y que está vinculado con lo que nosotros siempre decimos, pero que es un dato de la realidad, vinculado con cuestiones culturales, con la utilización de un elemento como es un curandero, aparentemente, ese es el relato que tengo y lo que está documentado por parte de los médicos que lo atendieron en el hospital de Morillo, que atentó lamentablemente contra la vida de esa criatura, porque el sistema de salud no estuvo ausente, estuvo presente desde el primer momento en que la criatura requirió asistencia médica. Y esa criatura también estaba atendida, y registrada, documentada y visitada por el agente sanitario. Entonces, yo lo que quiero dejar en claro es de que me parece triste y patético cuando hay algunas personas que quieren hacer de esto todo un show mediático. Se trata de una muerte que nos debe conmover a todos, pero no para utilizarlo con fines espurios, sino debe ser utilizado para ver de qué manera sucedió, en qué condiciones, y si hay algo que corregir, corregirlo, pero no como un disfrute y para tratar de sacar un rédito político. Me parece de una bajeza absoluta intentar sacar un rédito político a alguien, alguna persona, y lo vienen haciendo de manera sistemática, esto de denunciadores seriales, sin haberse preocupado por intentar o ayudar o acompañar para que esas cosas no sucedan. Yo estuve la semana pasada acompañado por varios colegas tuyos recorriendo la tarea que se está haciendo en el Chaco salteño, en la zona de Santa Victoria. Estuvimos en Misión Pozo La China, en Rancho El Ñato, estuvimos en Santa Victoria, y tus propios colegas tuvieron la oportunidad de manera directa y sin ningún tipo de condicionamiento de poder visualizar cuál es la tarea que se está haciendo. Hoy estamos con presencia permanente, con atención médica, odontológica, asistente social, antropólogos trabajando en el lugar, con enfermeros, hay fundaciones que están viniendo. Hoy tenemos presencia visitando una por una todas las comunidades en esto que nosotros hemos dado por llamar el refuerzo estival, como una acción sistemática, sostenida y permanente en el tiempo para tratar precisamente que estas cosas no sucedan. Ahora, esto es un caso absolutamente excepcional, porque se trata de una criatura que, insisto, estaba en buen estado de salud y que lamentablemente la utilización de un elemento que no debe ser utilizado, y aprovecho este medio para que la gente tome conciencia de esto, una cosa es hidratar a la persona que está con diarrea, porque es lo que corresponde hacer, y otra cosa es hidratarla con cualquier cosa, como es darle una infusión de estos elementos que terminan transformándose en un elemento tóxico que genera un deterioro de la salud de la persona que lo termina llevando a la muerte. ¿Y se pudo determinar el origen del cuadro, si es socioambiental, si tiene que ver con las condiciones sanitarias de la zona? No lo sé cuál es la razón. Seguramente debe tener que ver con hábitos higiénicos dietéticos. El acceso al agua en esa zona es un problema. Claro. La Nación junto con la provincia está haciendo un esfuerzo enorme, una inversión gigantesca que va a tener
su impacto seguramente en el transcurso del año que viene, cuando se terminen todas las obras de agua y saneamiento que permitan dotarlo de agua a todas y cada una de esas localidades, al 100% de esas localidades. Estoy hablando de Morillo, de La Unión, de Igman, de Dragones, de Las Vertientes, de Santa Victoria Este, de Rivadavia. Tratar de dotarlo de elementos básicos que mejoran la calidad de vida de toda esa gente, que tiene su impacto directo sobre la salud de las personas, y una vez que tengamos resuelto esa cuestión, pues obviamente seguiremos trabajando sobre las cuestiones culturales y las cuestiones vinculadas con los hábitos higiénicos de la gente, de manera tal de que si aparecen este tipo de casos, la gente sepa qué es lo que debe hacer, y no tomar un camino incorrecto como el que se tomó en este caso, ¿no? Le hago una última pregunta, doctora, sí, aprovechando su presencia, y es un tema que no tiene directamente que ver el Ministerio de Salud, ni siquiera la provincia, pero que seguramente me sabrá dar su opinión. La situación de la Palúdica, que se viene discutiendo últimamente, de convertirla en un museo del folclore, de conservar allí la gente que depende de Nación y que todavía trabaja, pero que es un organismo que me imagino yo, ante la desaparición del paludismo en nuestro país, o por lo menos no lo escuchamos hablar muy seguido, no tiene demasiado sentido tener semejante edificio, y más aún cuando la provincia cuenta con un laboratorio de enfermedades tropicales, y en este sentido está bastante más al día, ¿no? Pero ¿qué le parece a usted esta propuesta, y cuál es la posición que tiene? No conozco en realidad cuál es la propuesta. Ya hubo el antecedente hace muchos años atrás de un requerimiento, de una cesión por parte del Estado Nacional hacia la provincia para hacer el museo. Si ustedes se recuerdan, hace muchos años atrás se había solicitado su transferencia a la provincia para hacer el Museo de las Momias, el Museo del Biolleico, hacerlo en ese lugar. Ese lugar, obviamente creo que hay que respetar la cuestión vinculada con el lugar físico del desarrollo, el desempeño del trabajo de esa gente que está en ese lugar. La Palúdica, si bien como Palúdica o como se lo conoce a ese lugar, ya no tiene incidencia, pero sí existe la gente de control de vectores, de Chagas y de paludismo, o que acompañan y trabajan junto con la provincia en todo lo que son las tareas vinculadas con el Aedes aegypti, con el dengue, el chikungunya y el zika, con lo cual habrá que garantizar obviamente el lugar físico para que ellos puedan seguir prestando el servicio. Después hay una cuestión vinculada con el cargo. Tengo entendido de que ese inmueble fue cedido hace muchos años con un cargo específico para que ahí funcione la Palúdica, como se la conoce vulgarmente, como se la conoce en todos los ámbitos. Supongo que habrá que resolver esta cuestión, más allá de que obviamente pueda tener resolución favorable dentro del Congreso de la Nación respecto al traspaso, y luego habrá que resolver esta cuestión, que no es una cuestión menor, que garantice el lugar físico donde puedan seguir desarrollando sus actividades. La gente dijo que ahí mismo, que le hacen un lugarcito, porque sí, es un inmueble hermoso además, ¿no? Seguramente, grande y muy bien ubicado. Pero creo que hay que dejar en claro esto. Primero, de que es un inmueble que tiene un cargo específico para su uso, y que el cambio de utilización podría generar una demanda por parte de los dueños o los herederos, digamos, de ese inmueble que fuera donado oportunamente, para que le sea restituido. Y lo segundo y fundamental, que es garantizarle a esa gente que puedan seguir desarrollando su tarea en las mejores condiciones. Probablemente o seguramente seguirá estando en ese lugar, en algún espacio que se le acondicionará adecuadamente, si es que esto finalmente se termina llevando a cabo con la transferencia para la ejecución o la construcción de un museo del folclore, creo que, ¿no? Del folclore. ¿Sería problemático o no para la provincia, por la cuestión de la salud de sus habitantes, más que nada, obviamente, que esto desapareciera? No, insisto, ¿O está cubierto? No, yo creo de que ellos cumplen un rol, si bien es un organismo nacional, pero tiene un rol específico, actividades que les son propias, que están vinculadas con la fumigación, en el control de vectores. Hay gente que trabaja con el Chagas, que son básicamente fumigadores. Creo que funciona todo el área de zoonosis, y no sé qué otra área. Había otra área que era la del Instituto de la Nutrición, que se trasladó hace
unos años atrás, porque después de un sismo que tuvimos acá en Salta, la gente de la Facultad de Ingeniería de la UNSA hizo un análisis de las condiciones de sismo resistencia de ese edificio y establecieron o indicaron de que era necesario evacuarlo a ese lugar que no podía seguir funcionando, y de hecho creo que el Instituto Nacional de la Nutrición funciona en la calle Siria, antes de la calle Belgrano, de manera tal de que bueno, habrá que evaluar la estructura de ese edificio, en qué condiciones se encuentra y si es posible que en ese lugar se pueda desarrollar algún tipo de actividad. Yo supongo que en primer lugar habrá que establecer esta cuestión vinculada, dejar en claro cuál es esta situación vinculada con el cargo específico que tiene el edificio. Segundo, garantizarle la estabilidad laboral a la gente. Y tercero, analizar el cálculo de esa estructura, hacer un cálculo de esa estructura para ver si está en condición o no. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por la visita. Y bueno, ya me imagino que por la cercanía de fin de año me queda desearle unas felices fiestas. Muchas gracias, Agustín. Seguramente nos veremos antes de fin de año. Esperemos que sí. Muchas gracias, muy amable. Al contrario. Bueno, vamos a hacer una pausa cortita en Segundo el Cristal, ya volvemos. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá y Valeria Salim te informan, entretienen y actualizan. Deportes, móviles en vivo, reportajes y la buena onda de siempre. ¡Viva la mañana! De lunes a viernes, de 8 a 10 por Canal 4. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Valeria Salim y Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva, de lunes a viernes, de 14 a 16, desde el vestuario, por Canal 4. Lunes 28 de noviembre, primer torneo express de fútbol 5 femenino. Inscribite ya. Torneo Express de Fútbol 5 Femenino. Lunes 28 de noviembre. Punto Gol La Almudena. Camino a San Lorenzo. Camisetas de regalo para todos los equipos. Inscribite ya. Para finalizar el día, lo mejor es estar informado con el resumen de las noticias de la jornada. C4 Noticias a la medianoche. 30 minutos con un completo panorama político, económico, deportivo y social. C4 Noticias, medianoche, con la conducción de Jorge Aguilar. De lunes a viernes a las 0 por Canal 4. Un magazine para divertirte e informarte. Picasso Magazine, con las últimas tendencias en decoración, construcción, cocina, cuidado de mascotas, deportes y mucho más, con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine, los sábados a las 9 por Canal 4.
Bueno, y así pasaba en el bloque anterior el ministro de Salud Pública de la provincia, Roque Mascarello, hablando de todo un poco. Ustedes lo habrán escuchado, hicimos referencias incluso hasta cuestiones nacionales vinculadas a la salud y su actividad aquí en Salta. Lamentablemente no hemos podido contar con la presencia del doctor Bernardo Biela, con quien íbamos a desarrollar en el programa de hoy, y ya incluso de hace un par de semanas atrás estamos tratando de coordinar horarios para poder encontrarnos en el programa y charlar acerca del uso del aceite de cannabis, el uso medicinal del aceite de cannabis en pacientes en los cuales la medicina tradicional no les ha podido brindar alivio principalmente. Así que, bueno, lo dejaremos para otra oportunidad. Seguramente habrá tenido algún inconveniente de último momento que no pudo avisar acerca de su ausencia en el programa. Pero es un tema que da para hablar, para seguirlo conversando. Recién comienza a discutirse en el ámbito parlamentario y también a nivel nacional, y vamos a tratar de abordar este tema incluso también con los testimonios de aquellas familias que de manera furtiva, porque no les queda otra, tienen que conseguir este aceite para poder tratar especialmente a los chicos con distintas dolencias. Llegamos al final entonces de Según el Cristal y vamos a encontrarnos nuevamente dentro de una semana. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Lunes 28 de noviembre, primer torneo express de fútbol 5 femenino. Inscribite ya. Torneo express de fútbol 5 femenino. Lunes 28 de noviembre. Punto Gol La Almudena. Camino a San Lorenzo. Camisetas de regalo para todos los equipos. Inscribite ya. Para finalizar el día, lo mejor es estar informado con el resumen de las noticias de la jornada. C4 Noticias a la medianoche. 30 minutos con un completo panorama político, económico, deportivo y social. C4 Noticias, medianoche, con la conducción de Jorge Aguilar. De lunes a viernes a las 0 por Canal 4. Un magazine para divertirte e informarte. Picasso Magazine, con las últimas tendencias en decoración, construcción, cocina,
cuidado de mascotas, deportes y mucho más. Con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine. Los sábados a las 9 por Canal 4.